Ya se ve. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el estado de coma y vamos a empezar mencionando algunas definiciones. Para empezar, bueno, también quiero mencionar que van a encontrar muchas definiciones, pero en general estas son las características del estado del coma. Va a ser un estado similar al sueño profundo. El paciente va a tener los ojos cerrados y por más que nosotros intentemos despertar a esa persona, ya sea con estímulos auditivos o sensoriales, no vamos a poder despertar a esa persona. La respiración va a ser irregular y los reflejos troncales, es decir, los de los pares craneales van a estar disminuidos y los reflejos osteoterinosos aún van a estar presentes. También tenemos otra definición que es el estupor, que es como el que va un poco antes del coma. Y en este sí podemos despertar a la persona, pero solamente de forma transitoria utilizando estímulos muy fuertes. Y puede ser que la persona tenga un comportamiento motor que intente evitar estímulos desagradables o lesivos. Es decir, si nosotros, no sé, aplicamos presión en alguna zona, es probable que la persona mueva el brazo como intentando alejarnos. Otra definición es el estado de somnolencia, que este va a ser más similar como al sueño superficial y el paciente puede despertar fácilmente con los estímulos y también presenta lapsos breves de estado de vigilia. Estos últimos dos, tanto el estupor como la somnolencia, pueden estar acompañados de un cierto grado de confusión, ya sea que el paciente pues no esté orientado, no sé, en tiempo, no sepa en persona o el lugar. Ahora, el estado vegetativo, que a veces igual se puede confundir un poco con el coma, difiere del coma porque en este el paciente va a tener un aspecto despierto. Como mencioné hace ratito, en el coma la persona va a tener los ojos cerrados y en este caso la persona puede abrir los párpados de forma periódica, dándole ese aspecto despierto. Van a estar conservadas la función respiratoria y del sistema nervioso autónomo y también algunas funciones como bostezo, deglutir. Puede ser que la persona tenga movimientos de la cabeza o de las extremidades, sin embargo, no se dan como reacción al entorno, como dice aquí, ¿no? Las reacciones con sentido al entorno son muy escasas, si es que las hay. Luego está el estado de mínima conciencia, que es muy similar al vegetativo, pero es un poco menos intenso. Aquí la persona puede hacer ruidos, decir, no sé, quizá palabras que no se entiendan o algún movimiento rudimentario, que generalmente suelen ser espontáneos, pero también puede ser que se den como respuesta a un estímulo visual. Y ya cuando decimos que el estado vegetativo es persistente, cuando dura pues ya más de 12 meses, y en estos casos pues el pronóstico es muy malo porque la recuperación es prácticamente nula. Ahora, ¿cómo podemos describir el estado de vigilia? El autor bueno, esta información la saqué del Harrison y te recomiendan que no utilices términos ambiguos. Hemos visto que pues existe una terminología para el estado de vigilia y que va como en una escala, ¿no? Y te mencionan también otros términos como letargia, semicoma, obnubilación. Y bueno, aquí te sugieren que pues trates de no utilizar tanto esos términos y que más bien describas el estado de vigilia y el tipo de las respuestas que desencadena el paciente con los estímulos, tal y como se observa en la cabeza del paciente. O sea, si no estás seguro si es un término u otro porque se parecen mucho o no sé, nada más cambia una cosita o algo así, es mejor que describas bien lo que tú observaste y así evitar que la persona que después lea tu historia, tu nota, pues se confunda también. Y pues también hay que aclarar que, bueno, ciertos términos, ¿no? Como vigilia, conciencia. Podemos decir que la vigilia es el nivel de intercambio que existe entre la información, o sea, el intercambio de información entre el sujeto y su ambiente, ¿no? Todas las sensaciones que éste recibe y la respuesta que da la persona ante esos estímulos. Y la conciencia, pues, es el conocimiento de la persona que tiene su propia existencia y de su estado y lo que hace. Entonces, estos términos un poco, pues son
se relacionan más que nada y es algo un poco abstracto, ¿no? Porque digamos que la vigilia se puede definir en parámetros, no sé, como sensaciones, emociones, memoria y todo este tipo de cosas van a ser como el sustrato de la conciencia. Entonces, estas dos definiciones están como muy interconectadas, pero sí, pues es importante hacer esa pequeña distinción. Ahora, ya que vamos a empezar... Espérame un momentito, Rodrigo, por favor, ponla allá, exacto. Bueno, entonces, ¿cómo tú haces una diferencia que digas, este está en estado de vigilia, este está consciente? ¿Cómo Bueno, podrías hacer tú la eso sí diferencia? me faltó comentarlo. Realmente en la bibliografía lo van a encontrar que estos términos se utilizan como de forma indistinta y es precisamente que por eso puse estas definiciones. Siempre van a encontrar estado de vigilia o estado de conciencia y como les comenté, sí es muy pequeña la diferencia, pero realmente se utilizan los términos como de forma intercambiable. Yo diría que pues sí, se pueden usar de forma indistinta, simplemente es algo como más conceptual. Como sinónimos, dices. Sí. Ok. ¿Es lo mismo estar despierto que estar consciente? Yo diría que sí, porque para No, no es lo mismo. Bueno, adelante. ¿Quién habló? Hay una voz de allá que lo oí. ¿Quién? Perdón, sí. Sí, soy Amuri. ¿Quién? Adelante, Amuri, te escuchamos. Iba a decir que no, no es lo mismo estar despierto que estar consciente. Porque A ver, puede ser que una persona esté despierta, pero tenga cierto déficit cognitivo y no sea consciente de sí mismo o del lugar en el que esté, o puede ser que esté atravesando por un episodio, no sé, de psicosis o alguna intoxicación también por falta de oxígeno. Entonces, están conscientes, hablan, pero no están conscientes. ¿cómo están? ¿Están conscientes o están conscientes? ¿Están? Están despiertos, pero no Exacto. están conscientes. De acuerdo. Para que tú digas, este está consciente, ¿qué tendrías que haber valorado? Que sepa Las dónde 3 esferas. está. Ajá. Las 3 esferas, exactamente. Entonces, hay que establecer allá los términos, ¿verdad? Despierto, pues muchos, ¿no? Hasta ahorita ustedes, ¿verdad? Están a lo mejor algunos medios despiertos, pero consciente es que yo pueda decir que el paciente tiene un conocimiento de su entorno, de los estados, como dice aquí la definición. Despierto, pues puede ser cualquier paciente, hasta un paciente afásico puede estar despierto, está con sus ojos abiertos, está despierto, está alerta, pero no está consciente. Y el término que habíamos quedado debiéndole creo que Elías, ¿qué sería inconsciente entonces? ¿O existe el término inconsciente? O cuando decimos inconsciente, ¿qué queremos decir? Y esto lo aclaro porque sus historias clínicas están siempre llenas de términos extraños a veces. ¿Qué sería inconsciente? ¿Quién me dice? ¿O qué entienden por inconsciente? ¿O leyeron el término inconsciente? ¿Alguien que me lo diga? ¿Vicente? Hola, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo por inconsciente, bueno, o sea, la definición de conciencia yo la veo más bien como una atención al cambio, que la persona puede reaccionar a su entorno. Entonces, cuando una persona está inconsciente, puede tener reflejos, puede tener como que reflejos inconscientes, pero no va a poder controlar sus reacciones al cambio del entorno. En cambio, una persona con vigilia puede reaccionar, pero no va a controlar sus reacciones, como los reflejos osteotendinosos, etc. ¿Cómo podrías decir, este está inconsciente? ¿Qué es lo que tal vez tú ya valoraste y no tiene? No tiene una conciencia en dónde está, o sea, el cambio de lugar, el cambio de situación en torno, el cambio de autopercepción,
y el cambio de temporalidad, que no tiene esas 3 esferas. Correcto. ¿Alguien más que quiera manifestar su opinión? Gracias, Vicente. ¿Alguien más que quiera decirlo? ¿Laura? Bueno, yo no había buscado como tal el término de inconsciente, nunca me lo había puesto a pensar y pues ahorita la verdad es que lo revisé y dice que es como un término ya coloquial que se utiliza y puede tener 2 significados, pero esto ya no es hablando médicamente, sino que una persona no, o sea, está desmayada, ha perdido el conocimiento y la otra es que no es reflexiva o no mide las consecuencias de sus actos. Entonces creo que no es un término médico como tal. Gracias, Laura. Y esto que es importante que entendamos, ¿verdad? Que hablar de conciencia, de hecho, por ejemplo, a mí no me gusta tanto usar como sinónimo estar vigil que estar consciente. Para mí, yo cuando cuando pongo consciente, es que hay una evaluación del entorno, de las 3 esferas por lo menos, dónde está, cómo se llama, cosas sencillas, ¿no? Cosas que cualquiera de ustedes pudiera contestar. Y bueno, allá tenemos el término de consciente. A veces solo pongo alerta o despierto, porque pues está alerta, como que reacciona, pero no está consciente. Y el término inconsciente queda un poco ambiguo. Si bien, como dijeron, la evaluación lo hace un poquito difícil, porque decir que es inconsciente, a lo mejor el paciente inconsciente para alguien ya está en coma, para alguien ya el paciente tiene Glasgow de 3, de 5, entonces para él a lo mejor ya está en coma, o a lo mejor para otro, ¿verdad? Es decir, que solamente está, por decir, alcoholizado, drogado y también está inconsciente. Entonces, la recomendación de ahorita que dijo Rodrigo es muy buena, porque es bueno que no usemos muchos términos. No confundamos. Una cosa es estar alerta, una cosa es estar consciente, ¿verdad? Y para hablar de inconsciencia, ¿qué término pudiéramos usar en vez de decir inconsciente? ¿Puedes ponernos la diapositiva anterior, Rodrigo? Si uno quiere decir como que inconsciente, más bien como que, así como lo piensan ustedes, yo diría que es inconsciente cuando el paciente tiene eso, entonces, ¿qué término pudiera yo utilizar en vez de decir inconsciente? ¿Quién me dice? ¿Qué término pudiéramos decir de los que nos han presentado, por ejemplo? Bueno, Jaime. es que como... perdón. Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Pudiera ser, muy bien, Jaime, muy bien. Eso yo creo que es un término que está bastante establecido, ¿verdad? Que solo aquí no hay, en el coma pues no hay ninguna respuesta y en el estupor hay la respuesta a los estímulos dolorosos, pero no hay un estado de que haya podido evaluar las esferas y nada, porque el paciente no reacciona. También pudiera ser que un paciente inconsciente sea un paciente en coma y también estaría bien dicho porque está en coma, no está consciente. Y decir el estupor, pero el estupor es más claro porque estás dando a entender que si haces un estímulo doloroso, puede despertar un paciente. Y si yo pusiera, no me gusta el tema, o sea, no si yo estoy diciendo que a mí no me gusta, sino en general, si a alguien no le gustara el término de somnolencia, ¿qué otro pudiera usar que también se puede permitir? Puede usarse letárgico. Se puede usar letárgico, es un sinónimo. Si bien ha dicho Rodrigo claramente que el término de somnoliento es mejor, pero letárgico es un término que lo van a leer, lo van a ver en algunos casos y está bien dicho, pero ya entendimos que es un sinónimo de somnolencia. Otro término que pudiéramos usar como sinónimo de somnolencia. ¿Podría ser como soporoso o algo así? Ese término, Valentina, se usaba mucho antes. Efectivamente, el sopor, el que respondía a estímulos sencillos, a hablarle y todo eso, que se usaba mucho, por ejemplo, cuando habías estado mucho tiempo en el sol o algo así, ahí está soporoso, así como adormilado, ¿correcto? También un sinónimo de somnolencia, aunque bien decimos, ¿verdad? Casi en desuso. ¿Otro término? Obnubilado. Exacto, ese término es un término que todavía podemos utilizar cuando hablamos de que hay una patología
en medicina, donde el término obnubilado está y está en la bibliografía. Digamos que yo últimamente solo lo he visto en una, cuando hablamos de qué patología. Encefalopatía hepática, ¿no? Correcto. Cuando hablamos de encefalopatía hepática, hablamos del término obnubilación, que sería un sinónimo también. Otro término que pudiéramos decir. Hay estados psicóticos que se pueden llegar a confundir, como el término de abulia, por ejemplo, que es sin ganas, ¿verdad? Así como dicen ustedes, a veces estoy abúlico, o sea, como que no tengo ganas de hacer nada, ahorita que hace frío, soy de flojo, ¿verdad? Aunque ese es un término más de origen psiquiátrico, o más bien de padecimientos psiquiátricos, pero se puede decir que tiene también cierto grado de sinónimo, ¿no? Pero no es tanto que se use para la somnolencia. Y existen algunas variantes, como ya dijeron, y de esas variantes tendríamos también otros términos psiquiátricos que se pueden utilizar, ¿no? Pero específicamente hablando de pacientes con patologías que tengan alguna origen no orgánico. Como la catatonia, por ejemplo, dice Dianey. Dianey, ¿qué es la catatonia? Catatonia. Es así, igual como, bueno, este se aplica sobre todo en la esquizofrenia, es un síndrome de hipomovilidad y mutismo, pero es para psicosis. Correcto. Siempre les digo que hay una película donde lo muestra, es una película de hace 200 años. ¿Ya la viste, Dianey? Donde se evalúa No, la catatonia, ¿no? no, Ganadora de Óscares, pero pues hace unos 200 años. Efectivamente es un término porque el paciente se ha descartado algo orgánico, el paciente reacciona, pero pues puede estar 1000 horas en la misma posición. A mí el término de delirio, Diana, me gusta mucho utilizarlo. Y ahorita te voy a preguntar, espero que no me digas que está fallando tu micrófono, Diana. ¿En qué pacientes es común usar este término de delirio? Pues también me imagino de pacientes psiquiátricos, pero no sabría exactamente en qué patología, perdón, la enfermedad. Ok. En pacientes psiquiátricos, ¿cómo puedes decir que el paciente tiene delirio? Bueno, en el Tintinelli comentaba que era disfunción de el estado de vigilia, pero también del contenido de la conciencia. Es decir, yo comprendo que no puede hacer uso de sus funciones superiores, por así decirlas, del razonamiento, autoconciencia, lenguaje, pero tampoco puede mantener su estado de alerta. Muy bien, Diana, yo ahorita te voy a dar el ejemplo. De hecho, hoy usé el término y ahorita te lo digo. A ver, vi otra mano. Era la de Amuri. Adelante, Amuri. Bueno, yo quería comentar que hasta donde sé, creo que también los pacientes que ahora están en covitario, que están graves, hay algunos que manejan un tipo de delirio, pero esto es por la situación hipóxica en la que se encuentran. Muy bien, Amuri, casi le atinas a mi paciente, estando yo en el covidario. Palmira. Palmira se desanimó. ¿Odaris? O yo. Igual los pacientes de la tercera edad que están hospitalizados, según yo, tienen delirio por pacientes geriátricos por varios factores, como por ejemplo las luces blancas, el hecho de que están como que encerrados y no ven a su familia, y como que el sacarlos de su ambiente les genera de algún tipo de delirio. Odaris, ¿sabes cuál es la diferencia entre una alucinación y una ilusión? Ay, sí lo sabía, pero la verdad nunca me quedó claro. Sé que son diferentes, pero no sé por qué son diferentes. Muy bien. Alguien Ahorita alzó la mano. Hay varios, pero espérame, no me presiones, Rodrigo. Ahí voy. Afortunadamente hay varios que no están. A ver, Palmira, ¿ya estás? Así, doctora. Nada más para complementar lo de delirio,
no sé si puede igual ser causado por algún traumatismo, porque leí que es por una lesión cerebral focal en los lóbulos frontales, entonces no sé si igual puede ser causado por algún traumatismo. Correcto, Palmira. Ahorita que terminemos, se los voy a poner como un poquito para que, ya en contexto, para que sea más fácil. ¿Dianey? Sí, doctora, yo quería responder lo que había preguntado de la diferencia entre alucinación e ilusión. Me parece que estas eran similares, pero la diferencia entre una y otra era que hay un estímulo como tal. Me parece que creo que en las ilusiones no había un estímulo, o sea, el paciente las crea en su mente sin algún estímulo como tal, sin algo físico o tangible o algo que pues lo distorsione. En cambio, en el otro, a partir de un estímulo, da la ilusión. Bastante bien, Dianey. David, Sí, doctora, yo me acuerdo que era en la ilusión la que había el estímulo, y en la alucinación era en la que no existía este estímulo. ¿Era así? ¿O es como como por lo dijo ejemplo, Dianey? a ver, David, como por ejemplo, dame un Como por ejemplo. ejemplo, se me ocurre una alucinación, sería que el paciente nos diga que está escuchando algún sonido sin que realmente existe este estímulo. Ok, ¿y una ilusión? Una ilusión podría ser que esté escuchando un sonido y a partir de este sonido él piense que alguien le está llamando por su nombre o algo así. Muy Y es bien, así como lo imagino, sí. correcto. Ahorita lo aclaramos bien. Indra, ya bajó su mano. Yo igual, así como lo dijo David. Es que iba a decir lo mismo que dijeron. Es que yo les quería poner un ejemplo. Y por ejemplo, a ver, Indra, ¿tú estás hablando? Tú tenías abierto tu micrófono. A ver, ¿quién lo tenía abierto? A ver, Rodrigo, tú, por ejemplo, dime una ilusión. Pues la clásica de la persona que va en el desierto y, no sé, ve una roca o algo y piensa que es un oasis. Como que está distorsionando la realidad, pero sí hay el estímulo, o sea, el objeto está ahí, pero él lo distorsiona. En cambio, en la Ok, alucinación, él lo crea todo en su mente, ya sea visual, auditivo o así. correcto. En las alucinaciones puede no ver el estímulo y generalmente podemos, dependiendo el origen, bueno, algunos dicen, ¿verdad? Que dependiendo de que si son visuales, auditivas o sensitivas, pues el paciente puede tener más de origen psiquiátrico o más de origen orgánico. Entonces, que las relacionan según el tipo, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Entonces, en la ilusión puede ser una distorsión, y yo siempre se los pongo pues con un artista o algo, ¿verdad? Si yo lo veo, ¿verdad? En el escenario, pero yo siento que está junto de mí, que me está viendo a mí, que me está cantando a mí, entonces, bueno, allá tengo una ilusión. Y una alucinación es que yo imagine, ¿no? Que aquí está Brad Pitt, no sé, algo así. Entonces, por ejemplo, en el medio hospitalario, a mí me gusta mucho el término de delirio, porque es muy común. Y mire que casi todo lo han dicho. Así yo les digo ayer, lo usé para un paciente que tiene delirio, porque es un paciente, como dijeron, un enfermo de la tercera edad, que está pidiendo a su familiar que le traiga el agua. Y el familiar pues no está, ¿verdad? Porque pues ya saben que ahorita no hay familiares. Entonces está dale y dale con lo del agua, le llama su nombre, le pregunté quién era, sabe quién es, pero obviamente cree que está en otro lugar, está distorsionando totalmente la realidad, no entiende que está en un hospital, etcétera, ¿no? Entonces, ese paciente tiene un delirio. El delirio puede ser hiperactivo, puede ser hipoactivo, si está agitado, es hiperactivo, y es común, como bien dijo Daris, en los pacientes que están hospitalizados por largo tiempo, que pierden su entorno, muy común y muy documentado. Mismos que ya dijeron, secundarios al trauma craneoencefálico, alguna patología orgánica también, por ejemplo, el alcohólico, ¿verdad? Cuando hace su presión etílica, es muy común. Y hoy tuve una paciente en el COVID, una señora que estaba dale y dale con que yo le llevara sus chanclas y que las había dejado en el baño. Y ustedes saben
y la señora, pues no está tan grande, ¿no? Me sorprendió un poquito porque tiene 65 años y lo revisé varias veces porque estaba dale y dale con las chanclas, que estaba en el baño. Igual sí dejó sus chanclas cuando llegó, pero ya en el covidario, pues ya de entrar en camilla, ¿verdad? Ya no tiene sus chanclas ni nada de eso. Pero sí, también se pierden. Entonces, el término es delirante. El término es delirante y podemos decir que, pues, dependiendo, porque yo no lo sé si existieron las chanclas o no existieron las chanclas y está alucinando allá o está teniendo una ilusión, pues uno solo dice que tiene un delirio con episodios de agitación. Así que intrahospitalariamente el término delirio es muy utilizado para diferentes patologías, como les acabo de mencionar, pero muy utilizado y muy permitido. Adelante, Rodrigo. Sí, yo recuerdo que el psiquiatra nos decía que es cuando una persona cree firmemente algo que no es real. Exactamente. No, pues con ir un día al hospital alguno de estos días se van a dar cuenta que eso es muy común. En los pacientes que están muchos días o pierden o encerrados, como ya lo dijeron en el covidario, y ese paciente que les digo del COVID está despierto y está alerta y tiene el hallazgo de 14, pero no se ha focalizado ni nada, ¿no? La señora de las chanclas. Y obviamente los que tienen más tiempo y los que están mucho tiempo intubados, pues a eso es peor, ¿no? Entonces, allá sí sería todavía más severo lo que pudieran tener. Puedes continuar, Rodrigo. Bueno, esta imagen se las muestro porque para entender la fisiopatología del coma es importante tener en cuenta ciertas cuestiones anatómicas, principalmente tener bien presente en dónde se encuentra el tronco encefálico y sus diferentes partes. Donde está el cerebro medio en la parte superior, en medio tenemos el puente y hasta abajo el bulbo raquídeo. Y pues importante saber que la mayoría de las raíces de los nervios craneales pues salen precisamente del tronco encefálico. Entonces podemos tener dos causas principales que pueden causar una disminución de estado de vigilia. Y también aquí es importante saber que básicamente el estado de vigilia va a estar dado por la estimulación del sistema activador reticular, ¿sí? Que es esta red neuronal que viene y que tiene sus núcleos en el tronco encefálico y va a recibir estímulos sensoriales desde la médula espinal y después los va a transmitir hasta el tálamo y de ahí hasta todas las regiones de la corteza. Esto es lo que prácticamente mantiene el estado de alerta. Entonces tenemos dos opciones. Puede ser que haya una anomalía generalizada de ambos hemisferios cerebrales o puede ser que haya una menor activación del sistema activador reticular. Y esto puede ser causado por diferentes razones. Puede ser trastornos metabólicos, que es la causa más frecuente, pero también puede ser por toxinas, puede ser por fármacos o por daño estructural. Y ahorita vamos a ver las diferentes posibles causas. También podemos clasificarlas como intracraneales o extracraneales. Y a las intracraneales, de forma anatómica, podemos decir que pueden ser supratentoriales, es decir, que están por encima de la tienda del cerebelo, y las infratentoriales, que son por debajo. Es decir, las supratentoriales van a hacer referencia a los hemisferios cerebrales y las infratentoriales van a hacer referencia al tronco encefálico. Y bueno, esta es una lista de varias de las causas. Ahorita vamos a ver algunas de ellas con un poquito más de detalle. Vamos a empezar con las metabolopatías porque son la causa más frecuente. Y pues hay que tomar en cuenta que las neuronas van a depender completamente del flujo que le llega de sangre y pues obviamente con esto el oxígeno y la glucosa. Y pues para como ilustrar un poco esto, podemos tomar en cuenta la cantidad de flujo sanguíneo que llega, por ejemplo, a la sustancia gris, que es de 75 mililitros por cada 100 gramos de tejido neuronal por minuto. Y de glucosa hasta 5 miligramos por cada 100 gramos. Y realmente las reservas pues no son muchas y si en el caso de que cese el flujo sanguíneo, pues se acabarían muy rápido, el oxígeno en segundos, en 8 a 10, y la glucosa tan rápido como 2 minutos. De aquí que hablar cuando hablamos de hipoglucemia, y nosotros podemos decir que las crisis hipoglucémicas pueden ser más graves
que las crisis hiperglucémicas, ¿verdad? O los estados como el estado hiperesmolar, la cetoacidosis. La hipoglucemia puede ser más grave por el tiempo que puede tener el paciente en hipoxia, ¿verdad? Entonces, ahora que veamos algo, pues va a entender un poquito mejor qué es lo que pasa cuando no hay alguno de estos sustratos. Claro, pues en una hipoglucemia la reserva se acaba muy rápido y en los casos de hiperosmolalidad, dependiendo de qué tan rápido, qué tan bajo suba, pues existen ciertos mecanismos, digamos, de defensa o de contrarregulación que el cerebro puede utilizar para contrarrestar los cambios de la osmolalidad, pero en cambio con la hipoglucemia, pues nomás no le llega y ya, no hay nada que hacer. Bueno, en los trastornos metabólicos pues se van a dar precisamente por la interrupción de este aporte de sustratos calóricos, oxígeno y glucosa, o por alteración de la excitabilidad, ya sea por drogas, alcohol, anestesia. Y pues también hay que hacer una distinción importante. Los trastornos metabólicos, como todos estos que les estoy mencionando aquí, van a causar cambios neuropatológicos reversibles. Realmente aún no se sabe exactamente por qué, pero la distinción con un mecanismo de hipoxisquemia, que no es necesariamente metabólico, ya tiene que ver con lesión estructural y porque provoca destrucción neuronal. En este caso, pues sabemos que ya el cambio no sería reversible porque las neuronas, el potencial de regeneración neuronal, y pues si la neurona ya murió, pues no hay nada que hacer. También recalcar que el grado de cambios neurológicos va a depender también de la medida en la que suceden los cambios en el suero. Realmente las causas metabólicas, el grado de síntomas igual va a depender de la rapidez. Generalmente es un continuum, ¿no? La pérdida del estado de vigilia se va dando progresivamente. Y pues obviamente en el estado en que encontramos al paciente va a depender de la rapidez con la que se instalan estos cambios en el organismo. Quisiera, no la quites, por favor. ¿Qué tipo de patologías podrían desencadenar una encefalopatía hipóxico-isquémica? Y no tú, Rodrigo, de preferencia. ¿Quién me puede decir qué tipo de patologías podrían desencadenar este tipo de encefalopatía? Un infarto cerebral, por ejemplo. Un infarto cerebral, correcto. Un evento vascular isquémico, ¿verdad? Grande, podría ser, correcto. Muy bien. ¿Qué más? De hecho, yo creo que es de los más comunes, ¿no? Pero ¿qué otras cosas pudieran desencadenar este tipo de encefalopatía? ¿Alguien más que se acuerde que pudiera? ¿Mari? Un traumatismo craneoencefálico, quizás. Un traumatismo craneoencefálico severo con cambios de la barrera, ¿verdad? Pudiera ser. Y más que en el trauma craneoencefálico, por ejemplo, no sé si se acuerdan de un término que se usa así como la contusión pulmonar, algo así en el trauma de tórax. Hay un término que es la lesión axonal difusa, que es un paciente, ¿verdad?, que está como en coma, que está pues, posiblemente ventilado, etcétera, sin ninguna respuesta y todo, y a veces no se ve gran cosa en la tomografía. Esos pueden cursar con una encefalopatía hipóxica, correcto. ¿Otros? Otro que pudo... Correcto. A ver, no oí. ¿Quién habló? Ahogamiento. El ahogamiento, correcto, dependiendo del tiempo que pase, ¿verdad? Pudiera generar por el tiempo de falta de oxígeno, sí. ¿Otro? ¿Podría ser alguna causa infecciosa? Como por ejemplo... Encefalitis o algo así. Podría ser, porque si allá también nos vamos con la idea de que también como sustrato, ¿verdad?, pudiera tener, o la inflamación o la barrera hematoencefálica pudiera también hacerlo. ¿Qué más? Vicente. Un choque, cualquier situación que nos provoque un choque hipovolémico masivo, entonces la sangre deja fluir hacia el cerebro. Y deja de transportar el oxígeno, ¿no? Entonces, sí, pudiera ser, Vicente, los choques o mucho tiempo de choque. ¿Vianey?
Bueno, estaba pensando por ejemplo, cuando hay una vasoconstricción, pues, generalizada del cerebro. Por ejemplo, Ejemplo. cuando hay hipocapnia, pues la disminución hace que pues se cierren los vasos y eso genera hipoxia. Correcto, también, por ejemplo, un paciente con un ventilador o un paciente que esté muy hiperventilado, eso también lo puede desencadenar. ¿Algún otro que se les ocurra? La ausencia, por ejemplo, de oxígeno, como ya lo mencionaron, el tiempo de paro, pacientes con paro prolongado, síndromes de posreanimación, que así se les llama, se les abre la ventana neurológica, supongo que a lo mejor lo mencionaron en el trauma craneoencefálico, 24, más o menos unas 48 horas después de un trauma craneoencefálico severo, 72 horas dependiendo, se abre a veces lo que es la ventana, y eso se le llama ventana neurológica. En un paciente en paro, pues es más o menos igual. A lo mejor al momento lo sedas y todo para tratar de adaptarlo, darle toda la cantidad de oxígeno, todo lo que se necesite, pero después de 72 horas abres lo que se llama de la ventana neurológica para ver qué tanto se recupera, y a veces no, y muchas veces no, por el tiempo que pasaron en paro sin oxígeno. Otro paciente, pues la hipoglucemia que son persistentes, entonces que no las puedes controlar y andan varias veces las hipoglucemias. De hecho, las hipoglucemias pueden ser hasta focalizados, se pueden focalizar, etcétera, y la controlas, lo mejoras y luego otra vez, y luego el daño permanente que va a causar esas neuronas también pueden terminar. Además de metabólica por hipoglucemia, pudiera ser hipóxica también. Puedes continuar, Rodrigo. Ok. Pues ya en cambio el coma debido a fármacos y toxinas no suele dejar daño residual, siempre que no haya habido insuficiencia cardiorrespiratoria, pues por la misma razón que ya vimos. Y bueno, aquí puse algunos como cambios que podríamos notar en pupilas en pacientes que tienen intoxicación por atropínicos, opiáceos o barbitúricos, pero eso lo vamos a ver más adelante en la exploración física. Quiero una pregunta, Rodrigo. Quiero molestarte, Rodrigo. ¿Está bien dicho opiáceos o opioides? Pues no sé, yo creo que siempre lo he usado. Otra vez como sinónimo, todo lo usas en forma indistinta. No, ya ves que no. Ok, espero que próximamente en la clase de lunes me hagan esa aclaración, igual lo de consciente e inconsciente. Adelante, Rodrigo. Bueno, ahora vamos a pasar a las lesiones ocupantes y síndromes de herniación. Una herniación se define como el desplazamiento del tejido encefálico que va a ser causado por una masa adyacente hacia un compartimiento que normalmente no ocupa. Entonces, en esta imagen podemos observar cómo una hemorragia pues está desplazando el tejido encefálico hacia un lugar. Aquí generalmente, bueno, aquí se pueden ver más o menos la hoz del cerebro y esto es la tienda del cerebelo. Entonces tenemos diferentes tipos de herniaciones dependiendo de pues el tejido que se esté desplazando. Por ejemplo, en el A tenemos una herniación uncal en la que se desplaza la circunvolución temporal medial anterior hacia pues la abertura de la tienda del cerebelo. Estas precisamente por eso se les llaman transtentoriales. En cambio, en la central pues ya son estructuras talámicas que igual se van herniando hacia la abertura del tentorio. También tenemos la subfacial, que es la circunvolución del cíngulo, pero esta es a través de la hoz del cerebro, no de la tienda del cerebelo. Y la foraminal, que esta es pues la más peligrosa porque las estructuras cerebelosas pues se van a herniar a través del foramen magno. Y el problema con estas es que se da la compresión del bulbo raquídeo, y aquí en el bulbo raquídeo se encuentran los centros respiratorios. Entonces el paciente entra en paro respiratorio y pues se muere. Y esto se da de forma rápida. En cambio, en lo que es la uncal y la central, la herniación pues es como va de forma más progresiva y se van a ir perdiendo ciertas funciones conforme va avanzando hasta que igual llega a una
de presión respiratoria, porque en algún punto van a comprimir esta parte también. El problema con la foraminal es que por su ubicación lo va a hacer de forma temprana y rápida. ¿Hay algún signo o algo Sí, que te perdón, haga sí se me estaba pasando. Bueno, voy a aprovechar para mencionarlo aquí, ¿no? Como ya les había comentado, pues en el tronco encefálico vamos a encontrar las raíces de los nervios craneales. Y por ejemplo, vamos a fijarnos aquí en el par 3, en el nervio oculomotor, que es el número 8. Como pueden darse cuenta, pues la raíz sale de la parte superior del puente. Y si volvemos a esta imagen, podemos ver que la herniación de la circunvolución temporal va a estar comprimiendo esta zona. Lo que va a causar esta herniación uncal, el signo va a ser una midriasis de la pupila del lado de la herniación. Entonces el paciente va a tener anisocoria, va a tener una pupila muy grande del lado donde se hernió porque está comprimiendo el nervio oculomotor, y del otro lado pues va a estar normal. Entonces va a haber esta asimetría entre el tamaño de las pupilas, que se conoce como anisocoria. Correcto. En cambio, en la central decía que a ver, en la central en vez de midriasis va a ser miosis. Y pues ambas van a estar acompañadas de cierto grado de reducción del estado de vigilia, porque pues recordemos que todo el sistema reticular activador va a transcurrir y sus núcleos se encuentran en el tronco encefálico, y mientras más se vaya obstruyendo en las estructuras del tronco encefálico, pues más se va a ir disminuyendo el estado de conciencia. Generalmente pues es un poco progresivo, pero como ya había comentado, pues va a depender igual de la rapidez con la que suceda esto. También, bueno, ahora vamos a pasar ya al coma epiléptico. Pues todos sabemos que las convulsiones generalizadas, el concepto es que se acompañan de la pérdida del estado de conciencia. Entonces, pues prácticamente es un coma, ¿no? Y el estado posictal, que el libro lo define como un coma que aparece después de una crisis epiléptica y que va a desaparecer por sí solo. Generalmente, pues el tiempo que dura es variable, y siempre en estos casos hay que considerar el uso de electroencefalogramas para descartar esta causa que pues es tratable. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, igual con el abordaje, la exploración del paciente. Esto se cree que, o bueno, la fisiopatología del coma epiléptico se cree que es por el agotamiento pues del sustrato energético del cerebro, ¿no? Durante toda la activación neuronal, pues lleva un gasto de energía muy grande y pues tarda bastante en recuperarse. Pero como ya habíamos comentado, pues son lesiones reversibles. Ahora, también puede ser que haya una lesión generalizada de ambos hemisferios cerebrales. Y como dice aquí, es un daño estructural bilateral que simula una alteración metabólica. Como ya se comentó, pues la alteración metabólica también va a causar una alteración general, pero en este caso sí va a haber un daño estructural. Y pues entre las causas podemos tener la hipoxia-isquemia, que el libro te mencionaba algunas, como el paludismo cerebral, síndromes de hiperviscosidad o púrpura trombótica trombocitopénica. Como ya habían comentado, puede ser tal vez un traumatismo craneoencefálico o alguna enfermedad dismielinizante. Bueno, ya que revisamos un poco de las causas, vamos a ver cómo estudiar, cómo abordar a un paciente que tiene coma. Es importante recalcar que antes de realizar el estudio neurológico, que pues es lo que uno podría pensar, ¿no? Primero, hay que tener en cuenta que hay que atender cualquier problema respiratorio o cardiovascular que se presente en ese momento, antes de empezar a hacer cualquier otra cosa. Pero eso también lo vamos a ver un poquito más adelante en el tratamiento. Ahora, para empezar el estudio, pues podríamos hacer una anamnesis, obviamente al paciente, ¿no? Porque está en coma. Tendría que ser algún familiar, testigo o algún paramédico, y podríamos investigar acerca de las circunstancias y el tiempo de evolución de los síntomas, si tuvo síntomas previos como fiebre, convulsiones, vómito, debilidad, y si el paciente tiene algún padecimiento crónico, ya sea de riñón, hígado, pulmón, corazón o algún otro órgano.
Ahora sí, ya que hicimos Antes algunas de que, preguntas. espérame, Ujú. allá, Rodrigo, por favor. ¿Qué otras cosas pudiéramos investigar en la anamnesis? ¿Qué otras cosas, por ejemplo, pudiéramos preguntar o ver o algo, o indagar un poquito que nos importa, ¿no? Podría ser tal vez si el paciente usa algún medicamento o si se droga, o sea, si usa drogas recreativas o alcohol. Ok, Podría ser. antecedente de consumo de drogas, alcohol, correcto. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas pudiéramos preguntar? Comorbilidades. Comorbilidades también, alguna enfermedad previa o que ya tuviera. Amuri, Alergias. alergias que también nos puede orientar, ¿verdad? Para ver a la hora del tratamiento. ¿Qué más pudiéramos indagar un poco en todo esto? Además del uso por ejemplo, de alcohol, drogas, ¿qué otras cosas son comunes en los pacientes que pueden llegar a tener coma? Que ustedes seguramente han escuchado o han visto y ahora que vean toxíndromes también lo van a ver. ¿Qué otras cosas pudiera hacer? ¿Alguien que piense algo más de lo que ya mencionaron? Podría ser, perdón. Valentina. Sí. Podría ser como intoxicación por algo, o sea, no sé, algún elemento ambiental más que él se drogara a propósito, sino haber estado expuesto a algún contaminante o alguna sustancia que pudiera causarle algo así. No sé. Excelente, también eso, Valentina. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, con organofosforados a veces, ¿verdad? Con los carbamatos, insecticidas, los pesticidas que luego lo van a ver. Aunque allí, además del contacto, pues también ahorita que veamos la exploración, pues la exploración es muy útil para integrar los toxíndromes. Ahorita lo vamos a mencionar eso que acabas de decir. Otra de las cosas que también se las recomiendo, por ejemplo, pacientes depresivos, pacientes con alteraciones de otra índole, que no sean drogas o alcohol, esas, por ejemplo, que sean multifarmacias de toma de, no sé, paroxetina, fluoxetina, sertralina, que tomen muchos medicamentos de origen y que sean los del psiquiatra o algo así, ¿no? Entonces, trastornos depresivos también, para que ustedes vayan haciendo una idea de lo que puede tener. Y ahorita en el examen físico lo vamos a consolidar, ¿no? Todo esto. Adelante, Rodrigo. Ok. Bueno, para empezar de la exploración física es importante que, pues el objetivo va a ser buscar signos que nos puedan orientar un poquito hacia la etiología. Habíamos dicho que puedan ser las causas principales, un daño generalizado de hemisferios cerebrales o una disfunción del sistema reticular activador. Pero además de buscar ese tipo de causas, también hay que ver si hay datos de focalización, porque un dato de focalización nos puede decir que, o prácticamente significa que hay una lesión estructural hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pero les acabo de decir que hay una metabólica que puede tener focalización. ¿Cuál es? Te la acabo de decir hace unos minutos, Rodrigo. No es común en las metabólicas, por supuesto que no, pero la focalización es más de las de origen estructural. Pero te acabo de decir una en la que pueda haber. ¿Y hipoglucemia? Correcto, sí. Bueno, que yo recuerdo es la única de las metabólicas que se puede dar con focalización. Y exactamente, ya de causas estructurales, pues ya tenemos más, podrían ser, no sé, un tumor, una hemorragia, infartos, abscesos, como lo muestra la tablita. Bueno, lo que encontré decía que había que suspender los sedantes porque podía interferir un poco con la reacción del paciente a los estímulos. Entonces, igual dependiendo de la vida media del sedante, pues habría que esperar un tiempo después de suspenderlo para ir a hacer la exploración. O no tanto, o sea, ya va a depender de la vida media del sedante que utilicemos. Y lo primero que hay que hacer es buscar signos obvios de trauma. Y te daba el ejemplo, ¿no? Si, pues con un otoscopio revisar el canal auditivo y si encuentras, no sé, un sangrado, pues puede ser una fractura de la base del cráneo. Puedes buscar signos de meningismo, que en este caso, pues,
lo que podrías ver sea rigidez nucal, porque cefalea y fotofobia, pues está un poco complicado. Observar cuidadosamente tanto ojos como extremidades, buscando movimientos muy sutiles que puedan indicar un estado epiléptico no convulsivo. Como ya vimos, el coma epiléptico es una de las causas y pues eso hay que hacer un estudio de electroencefalograma para confirmarlo. Entonces esto en la exploración nos puede como que orientar, porque el electroencefalograma no lo haces tanto de rutina, sino por eso es importante tratar de ver estas cosas para ver si se justifica el uso del electroencefalograma. También hay que examinar la piel en busca de exantemas compatibles con infección, por ejemplo, las petequias que encontramos en una meningocosemia, o podría ser que, no sé, el paciente tenga propensión al sangrado y pues tuvo una hemorragia cerebral. También podemos buscar sitios de punción, por ejemplo, si el paciente es usuario de drogas intravenosas. O sea, hay que fijarnos en todos esos detalles, en como que la exploración general. Y ya después hay que evaluar el estado de conciencia. En este caso, vamos a tratar de despertar al paciente, vamos a llamarlo por su nombre y decirle, no sé, Juan, abre tus ojos. Y si no responde, pues incrementas el sonido de tu voz e incluso puedes, no sé, aplaudirle, cosas así. Y pues si el paciente está en coma, pues no va a responder. También hay que abrir los ojos del paciente con nuestros dedos y pedirle que los mueva hacia arriba o hacia abajo, o decirle que si puede escucharnos que parpadee, no sé, 2 veces. Esto es importante hacerlo porque el paciente podría estar en un estado de enclaustramiento, y esto es cuando el paciente sí está consciente, pero tiene, por ejemplo, cuadriplejía y parálisis de los movimientos horizontales de los ojos, como en un infarto o bueno, una trombosis de la arteria basilar. Entonces, pues literalmente el paciente va a estar consciente y despierto, pero pues no va a poder moverse, no va a poder expresar nada, pero sí puede conservar el movimiento vertical de los ojos. Por eso le decimos que los mueva hacia arriba o hacia abajo, o que parpadee si puede escucharnos. Y pues ya si tiene eso, pues ya el paciente no estaría en un coma. Esto forma parte como de los síndromes que pueden simular un coma, como ya hablamos. Está que es el estado de enclaustramiento, ya comentaron la catatonia, que es más psiquiátrico, que se presenta en pacientes con esquizofrenia o con depresión mayor. Está el síndrome de asinético, mutismo, abulia. Y pues también... Ponme la anterior, Rodrigo, por favor, y la anterior, Esta. Bueno, no, la que quitaste, esta. Bueno, otra de las, por ejemplo, aquí, ¿quién me dice otras cosas que podemos buscar que pueden orientarnos en la exploración física general? Importantes de las que ya mencionaron, ahondar un poquito en alguna. ¿Quién me dice? ¿Qué otras cosas pudiéramos hacer en el examen físico? Que no sea Rodrigo, de preferencia. Nadie. ¿Qué otras cosas podemos buscar en el examen físico? Nadie. Pues... ¿Quién me puede...? No, Rodrigo, tú no. A ver, ¿quién me dice? No voy a leer el chat, Dianey. Alza tu mano. Janet. Creo que en la fractura de base del cráneo también podíamos buscar el signo de Batle, creo que se llamaba, que era la equimosis detrás de la oreja. Correcto, muy bien. Datos clínicos específicos, ¿no? Los ojos de mapache y en la parte del hueso en temporal. Correcto, muy bien, Janet. A ver, Dianey. Bueno, estaba pensando en lo que son la postura que vaya a tener el paciente, pero, o sea, como la de descerebración o decorticación, pero creo que esas, o sea, nada más para sacar los diferenciales. Por ejemplo, sí, claro, Dianey, eso es muy útil. Por ejemplo, las posturas de decorticación, que me recuerdas cómo son.
la de decorticación, pues es pues la alteración de la vía corticoespinal. Se supone que tienen los miembros superiores flexionados, mientras que los inferiores están extendidos, y en la descerebración, pues tiene todos en extensión, y sobre todo los superiores están como que rotados medialmente. Oye, Diane, ¿y las posturas de decorticación, con qué tipo de coma a ver si me explico, con qué tipo de coma se relacionan más? ¿De origen estructural, de origen metabólico, de origen supratentorial, de origen infratentorial? ¿Qué piensas? Piénsalo porque lo acabas de decir. Bueno, si son de decorticación, pensaría que sería estructural o supratentorial. Puede ser supratentorial, pero no, los metabólicos también pudieran ser, como las encefalopatías, por ejemplo, como la hepática, todas esas pueden, por ejemplo, la urémica también. Sí, urémico, ¿no? Sí, claro. Entonces son más de origen metabólico y más, o bueno, si es estructural, más de origen supratentorial, correcto. Y obviamente las de celebración, ¿con qué se relacionarían más, Yanei? ¿Con qué tipo de coma? De las que dijo. No, las de celebración. Ajá. Las posturas de celebración, ¿con cuál tipo de coma se relacionan más? Tipo infratentorial. Muy bien. Y más de origen estructural, por los síndromes que comentó incluso ya Rodrigo. Muy bien, buscar las posturas, es correcto. ¿Qué más pudiéramos hacer? Elías, ya despertó Elías. Buenas tardes, Elías. Buenas tardes, doctora. También podríamos valorar la frecuencia y el patrón respiratorio del paciente. Por supuesto, porque nos puede orientar hacia qué. Bueno, hacia si puede ser de tipo, o sea, un coma metabólico o sea, lo mismo más o menos que en la posición, o si se debe a una, no sé, por ejemplo, lesión del tronco encefálico, dependiendo del tipo de respiración que tenga. Muy correcto. Dime, por ejemplo, unas que se relacionan con los comas metabólicos. Supongo que Rodrigo les va a mencionar, pero ¿cuál es el relación? ¿Qué tipos de respiración son más de origen metabólico? Creo que era la de Chain Strokes, ¿no? Algo así se llama. Sí, la de Chain Stokes y también la de Kussmaul, ¿verdad? Son de más de origen metabólico, y las otras pues son de bajos, ¿verdad? Infratentoriales o estructurales infratentoriales, eso es correcto. Y por ejemplo, la taquicardia o la bradicardia les va a ayudar mucho para saber también de los toxíndromes, ¿verdad? Para integrar toxíndromes, allá sí va a ser de mucha utilidad. Muy bien, Elías. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Algo que ha mencionado Rodrigo, y lo voy a otra vez a recalcar, no se olviden de los ojos. Tengo un paciente intubado y le digo al reciente, veo que pone pupilas isocóricas y normoreflécticas. Digo, bueno, ¿y le revisaste las pupilas? Porque nada más poner pupilas isocóricas. No, sí, bueno, porque no es nomás poner las pupilas, ¿no? Sino hay que ver el tamaño de las pupilas, qué tanto pueden estar reactivas, etcétera. Entonces, las pupilas pues pueden darle mucha información, de hecho ya lo mencionó Rodrigo, es importante para integrar síndromes de remención, para integrar también pues toxicológicos, ¿verdad? Los opioides, que son principalmente los que van a tener cambios de pupilas, todos esos, entonces, o puntiformes, ¿verdad? De muy bajos, ¿verdad? De infratentoriales, allá tenemos otra cosa. Otra de las cosas que les puede, el olor del paciente, como a qué huele, ¿verdad? Esos olores urémicos, afrutados, y eso existen. Eso es como los pies diabéticos que desafortunadamente les va a tocar en su vida curar. Así, igual, tienen esos olores característicos. El olor del paciente, integrarlos, por ejemplo, si les toca alguna vez con pesticidas o esos pacientes pues realmente llegan muy graves, la piel, un montón de cosas les va a dar de orientación. Y obviamente si tiene broncorrea, traten, cuando vean la clase de toxíndromes van a terminar de cerrar esta parte para que lo van a comprender mejor, porque los toxíndromes se integran.
O sea, no el paciente, bueno, a veces sí viene con su cajita de todo lo que tomó, lo que se puso o alguien lo vio, pero muchas veces es al contrario. El paciente te dice algo y tú integras el síndrome que tiene con los síntomas del paciente. Y el antídoto debe ser administrado en la primera fase, en el ABCDE, entonces, lo antes posible. Entonces, también es importante que ustedes aprendan a conocer esto. Pásame la siguiente, por favor, Rodrigo. Y aquí, por ejemplo, ahorita, dame un minuto, Elian. Quisiera retomar una parte que también ya dijo Rodrigo, pero quiero agregarle algo. ¿Hay alguien que me pueda decir cómo podemos también, qué recursos están permitidos para intentar despertar al paciente? Que no sea Rodrigo. Alguien que me diga qué otras cosas está permitido hacer en el paciente para intentar despertarlo, además de lo que ya dijo Rodrigo. Una mano. Jaime, ¿Causarle dolor? ¿cómo? Por ejemplo, ¿Dónde? ¿Sí? pues, ajá, se me viene a la Sitios mente permitidos. como, ajá, en sus piernas, no sé, hacerles como pincharle la piel con tus dedos, como, no sé. Pincharle la piel. Espero que no una aguja muy dura, Jaime. Pero bueno, podría ser alguna punción. Por ejemplo, las punciones son más cuando estás hablando de tractos. Por ejemplo, con el trauma medular, los pinchazos son más de los tractos. Se usan, pero más cuando estás pensando en dermatomas, miotomos, todo eso. Es correcto, ¿no? Causarle dolor. A ver, David. Sí, yo vi que una maniobra que se podía hacer era como que presionarle, creo que era la mandíbula, o sea, la articulación temporomandibular, me parece. Vi una imagen de eso. La articulación temporomandibular está permitida. ¿Qué otro lugar están permitidos? Indra. De manera discreta podemos agarrar una pluma y presionar el lecho ungueal. De hecho, si lo hacemos, vamos a causar dolor y no se ve tan aparatoso, sobre todo si hay un familiar cerca. Se ve menos aparatoso que picar al paciente. Y sí causa dolor. Correcto. Los pinchazos se utilizan, no sé si, bueno, es que ustedes ya les digo que ustedes son estudiantes del COVID, ya no sé si lo han visto, pero los martillos de reflejo están como un tornillito donde se hace la punción y esas punciones se hacen mucho, pero más cuando el coma, por ejemplo, se asocia a trauma medular para buscar ya así más exactamente dónde queda pues el sitio, ¿no? Y aprovechen al que les va a dar la clase hoy para que le pregunten. ¿Dianey? Aparte de eso, también había leído en el Harrison que aplicar presión en lo que son los nudillos o en las prominencias óseas. Y también mencionaba que se usaban los pellizcos en la piel, pero que ya no eran tan usados actualmente. Era más con lo del el alfiler y la presión en los nudillos. Y creo que también como meter decía un mechón de algodón en lo que son pues en las narinas. Ah, ok. Esas como cosquillas. Las prominencias óseas, por ejemplo, está la articulación temporomandibular, el esternón, las clavículas, que son de Rodrigo, Emanuel. Es que iba a decir justo, creo que lo que dijo ahorita usted, lo de hacer presión sobre el esternón con nuestros nudillos. Entonces, eso causa dolor. Y muchas veces pues, respondes. De hecho, yo creo que es una de las más utilizadas, igual que las del lecho unguial que ya mencionaron también. Y ya les decía, cuando vamos específicamente a buscar un dermatoma, un nivel sensitivo y motor, pues allá sí hay que hacer punciones. Y dice Melissa que duele mucho. Sí, duele mucho, pero pues para eso es, ¿no? No el que está no lo vas a evaluar, y eso es algo que espero que esté claro. No lo vas a evaluar en el paciente que le preguntas cómo está, como dijo Rodrigo, don Juan, y ya te dijo, sí, aquí estoy, no, ese no, ¿verdad? Al que le van a evaluar es al que no despertó,
al que le estamos estimulando el dolor, y si duele mucho, pero lo intentamos despertar para ver si es un estupor o es un coma. Y o procuren, como ya dijeron, hacerlo en sitios discretos, de lo que ya han mencionado los más importantes. Los globos ya no se utilizan. Los globos oculares, ya esos no, por la experimento de retina, lo que consideren que puede lastimar al paciente tampoco, y traten de hacerlo con fuerza, pero tampoco así como para quebrantarlo, ¿no? Continúa, Rodrigo, por favor. Ok, aquí de la exploración física general se me pasó, pero pues creo que de las cosas también más obvias serían los signos vitales. Por ejemplo, hablaron del patrón respiratorio, pero igual, por ejemplo, un paciente con taquipnea, pues nos podía indicar, no sé, una acidosis metabólica, una neumonía, un paciente que tiene hipertensión arterial súper elevada, no podría tener encefalopatía hipertensiva, una hemorragia cerebral, un infarto cerebral extenso, pues lesión craneoencefálica. Entonces, eso no lo puse en la diapositiva, pero también podríamos tomarlo en cuenta. Por supuesto. Y otro signo vital que tampoco puse, pero que igual podríamos evaluar, sería la temperatura. Por ejemplo, un paciente con fiebre que no pueda tener, no sé, una hipertermia maligna quizá por anestésicos, o también que podría tener alguna neuroinfección, eso también podría ser, o un paciente con hipotermia, que podría ser por hipotiroidismo, por consumo de alcohol, incluso por hipoglucemia. Y también, de hecho, Harrison mencionaba que la hipotermia, una temperatura menor a 31 grados, ya independientemente de cualquier causa, es suficiente para causar un coma. O sea, no sé, se cayó en agua helada o algo así, le dio hipotermia y ya, con eso se puede entrar en coma. Ahorita estamos a nosotros en hipotermia, Rodrigo, con esta heladez. Pero, por ejemplo, exacto, por ejemplo, los oxíndromes también. Hay, de hecho, la nemotecnia, ¿no? Que caliente, que rojo, que rápido. Entonces, esos también, ¿verdad? La temperatura es bien también dicho, todo eso. Y asociar algún signo, normalmente pues es integral, ¿verdad? Integral al patrón, integral al color, integral a todo esto, a lo que ya han mencionado, sitios de punción, etcétera. Puedes continuar, Rodrigo. Sí, de hecho, como mencionaba, los barbitúricos sedantes pueden provocar hipotermia también. Y bueno, pues también tenemos... Elías, perdón, ya me dijo el doctor, le dije que me dio un minuto y ya pasaron como 13. Perdón, Elías. No se preocupe, doctora. Tenía una duda acerca de... Había dos reflejos que mencionaba la literatura, que era uno que le llamaban ojos de muñeca, creo que es oculocefálico, algo así. Sí, ese es. Está un poquito más adelante, sí. Bueno. ¿Lo quiere explicar ahorita, doctora, o esperamos un ratito? Sí, de todas maneras, eso es algo de lo que se evalúa más cuando hablamos de tallo, ¿verdad? Entonces, lo tenemos que, exacto, más cuando sospechemos de muerte cerebral. Ese es más del lado de muerte cerebral, porque es parte del examen neurológico para el diagnóstico o la sospecha de la muerte cerebral. Y sí, oye, Elías, antes de que apague su micrófono, ¿eras tú el que me dijo lo de consciente o inconsciente, que te debía la respuesta? ¿Eras tú? Ajá, sí, ayer le pregunté. ¿Ya quedó claro? No fue ayer, Elías. Fue antier, ¿no? Creo, algo así. No me acuerdo, hace un tiempo. La clase pasada. ¿Y quedó claro, Elías? Sí. Ok. Gracias. De nada. Bueno. Sí, Rodrigo. Pues tenemos esta escala que se usa para evaluar el nivel de conciencia, que es la que ya todos conocen, la escala de Glasgow. Pero pues en casos de pacientes con coma, pues sabemos que un paciente con coma va a tener una de las características es que tiene los ojos cerrados, que no responde a los estímulos verbales, y de lo que sí puede tener podría ser respuesta motora. Como ya dijeron, las posturas de descerebración puede presentarlas de forma espontánea o en respuesta a algún estímulo doloroso, que ya podría ser extensión al dolor o flexión al dolor. Pero fuera de eso, creo que no tendría ninguna... Sí, mira, efectivamente, tú no puedes decir que está en coma y tiene Glasgow de 9, ¿no? O 10. Pero definitivamente no pongan que tiene Glasgow de 3. O sea, hay, por ejemplo, hemos visto que ponen Glasgow de 3 y de repente ya tiene 9. Entonces, eso no puede pasar. O sea, el paciente, el que tiene 3, pues no tiene ninguna respuesta, pero por ejemplo, como dice Melissa, aunque le duela mucho, si cuando le dolió mucho hizo así,
Bueno, ese es un sonido, entonces automáticamente eso ya es 2. Entonces no pongan que tiene 3, o sea, 3 es nada, 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 y un paciente en 3 está muerto. Entonces, el paciente en coma puede tener 4, puede tener 5, Claro, está en un sí. riesgo bajo, pero no está en 3. Entonces, pues si está en 3, de verdad no lo pongan. Pongan otra cosa o que se murió. Porque el de 3 no puede tener, no puede aspirar a tener nada más. En cambio, pueden tener un paciente que se va deteriorando, como les he dicho, y se tenía 7 y ahora tiene 5. Bueno, sí, pero el paciente que pongan 3 es un paciente que no, nada, 0, no respira, no responde, no, nada. Entonces, tiene un Glasgow pues, compatible con estar muerto, ¿no? Sí, ya podría, como que sería así un coma muy profundo que ya casi dirías muerte cerebral o algo así, ¿no? Entonces creo que lo vamos a ver después. Pero sí puede tener ciertas respuestas, entonces no tendría de 3, el paciente con coma. Entonces ya después de como la exploración general, ya vimos que sí signos vitales, exploramos la piel y todo eso, pues ya ahora sí vamos a enfocarnos a la evaluación neurológica. Y como les había comentado, lo importante de la exploración física es tratar de como que dilucidar si la causa es más bien de hemisferio o de tronco. Y pues como ya habíamos comentado, los nervios craneales, sus raíces están en el tronco encefálico y también por el tronco encefálico pasa el sistema activador reticular. Entonces, esta exploración nos va a permitir ver alteraciones de pares craneales que nos pueden decir que la lesión está más bien en el tronco y no en los hemisferios cerebrales. Entonces, vamos a empezar por el canal 3, que es el oculomotor. Empezando por el reflejo pupilar, vamos a utilizar una lamparilla. Empezamos desde el costado del ojo, o sea, no se pone la luz directamente en el ojo. Bueno, de lo que recuerdo que veíamos en exploración física de segundo año es que pones la luz a un costado y la vas acercando hasta llegar a la pupila del paciente. Ahora, si tú no ves ninguna reacción de la pupila, tienes que tener en consideración ciertas cosas. Puede ser que la luz no sea lo suficientemente intensa como para causar una reacción de la pupila, o que la luz de la habitación esté muy fuerte. Entonces hay que reducir el contraste apagando la luz de la habitación. Y ahora sí ya pues ver si hay algún tipo de reacción. Esta imagen muestra las características de la forma de la pupila en ciertas alteraciones. Por ejemplo, como les comentaba, esta, la anisocoria. Tienes las dos pupilas son de diferente tamaño y una está midriática. Como recordábamos, esto era porque el uncus comprimía el par canal 3, entonces iba a provocar midriasis del lado afectado, y por eso tenemos la anisocoria. Y aquí tenemos muchos otros, pero esos son más lesiones estructurales. Y entonces aquí encontré una tablita que me pareció que está bastante padre, porque ya trae las formas y el tamaño de la pupila, y la asociación del estructural de la lesión, y también podría ser una etiología, no sé, metabólica y así, o de toxinas. Por ejemplo... Si ustedes, y por ejemplo, yo les puedo decir que está muy bien, y ustedes pueden ver, por ejemplo, las de arriba, más que nada las encefálicas, ¿verdad? Que cómo las vamos pues casi todas de esta parte son supratentoriales, entonces pueden hablar de las partes metabólicas. Casi siempre cuando hay isocoria, o sea que están iguales, aunque estén hiporreactivas, etcétera, o chiquitas, o que sean iguales, generalmente pues no son lesiones estructurales. Las lesiones estructurales casi siempre se van a localizar hacia algún lado, como bien ya dijeron, o hacia una zona. Entonces, a menos que entonces busquen eso que les pueda ayudar en el caso de las radiaciones, de las puntiformes, todo eso, hacer una diferencia para saber si es infratentorial o supratentorial, pero la verdad que el tamaño de las pupilas, todo eso, ¿cuánto es el tamaño normal más o menos, Rodrigo? ¿Hasta cuánto más o menos? Creo que era más de 5 milímetros, me parece. Correcto. No, sí, 5 milímetros. 5 milímetros. Entonces allí, pues ya sabiendo eso, pues ya pueden evaluarla y acompañarla de alguna otra exploración, como les decía, y buscar que el tamaño y que las dos tengan la misma respuesta. Sí, por ejemplo, aquí ya hablando más de toxinas, por ejemplo, pupilas agrandadas y reactivas podría ser por cocaína o anfetaminas, por ejemplo.
Y encontrar pupilas reactivas nos podría indicar una intoxicación por barbitúricos. Incluso y por opioides podría ser las puntiformes, ¿no? Que están muy chiquitas. Aquí se reactivas, pero realmente si ves unas pupilas de este tamaño, creo que sería muy difícil pues ver si se hacen todavía más chiquitas. Y bueno, continuando con la evaluación del par canal 3, no solamente vamos a evaluar el reflejo pupilar, sino también el que mencionaba Elías, el reflejo oculocefálico, que muchos lo conocen coloquialmente como la maniobra de los ojos de muñeca. Hay que comentar que generalmente el paciente con coma no va a presentar movimientos oculares espontáneos y pues hay que evaluar nosotros con estas maniobras el movimiento de los ojos. Lo que vamos a hacer va a ser con nuestros dedos vamos a levantar gentilmente ambos párpados y vamos a girar la cabeza del paciente hacia la izquierda y hacia la derecha. El reflejo oculocefálico normal va a hacer que los ojos se muevan en dirección contraria a donde estamos girando la cabeza. Por ejemplo, en esta imagen vemos que la cabeza está rotando hacia la derecha y los ojos se están moviendo hacia la izquierda. Esto es un reflejo oculocefálico normal. Esto nos indicaría que pues, no hay lesión del tronco encefálico. Recordemos que al evaluar pares craneales estamos evaluando tronco encefálico. Y pues lo anormal sería que hacia donde nosotros rotemos la cabeza, los ojos sigan esa misma dirección, que sería, por eso se le dice ojos de muñeca, ¿no? Quedan fijos. Hacia donde tú mueves la cabeza se van a mover los ojos. Cuando lo normal es que los ojos se muevan hacia el lado contrario. Y pues ya, como les había dicho, esto indica, que no esté el reflejo nos indicaría daño del tronco encefálico. Ahora, sí, más que nada, perdón, la mirada fija es, bueno, y hablando de las muñecas antiguas, ¿verdad? Porque pues saben que las de ahora hacen de todo, hasta lloran y demás. Pero aquí la importancia es de cómo se encuentra el tallo, como ya lo dijo Rodrigo. El tallo está íntegro o no lo está. Y si, por ejemplo, lo que vemos es que hacia donde lo gires, la mirada está fija o no hay movimiento hacia el lado del lado contrario, entonces allá tendríamos que decir que hay un daño a nivel del tallo. No es suficiente, definitivamente cuando hablemos vamos a hacer un repaso rápido de cuando pensemos en muerte cerebral, es un repaso rápido a todos estos reflejos, pues van a ver que hay que juntar varios, o sea, no es solo uno, son varios que uno tiene que evaluar. Saúl. Doctora, perdón, es que no escuché, se cortó y desde la explicación de Rodrigo no escuché nada, pero creo que fue mi internet. ¿Y ya? ¿Lo oíste o nada? No, de hecho no. No, bueno, pero como eso se va a repetir un poco, no te pierdas la clase de muerte cerebral, porque hay que volver a hablar un poquito. Es como les decía, para decir que hay muerte cerebral, se hace un repaso rápido de todos los pares craneales que tienen sus raíces en el tallo, ¿no? Entonces aquí vuelven a entrar estos. No te la pierdas, Saúl. Sí, gracias. Él expone, doctora. Él expone. Bueno, pues tiene que practicar todavía. Es su momento. Bueno, ya nada más como comentario, pues obviamente en un paciente que tenga, por ejemplo, un cramotoencefálico o algún otro trauma, pues hay que considerar la posibilidad de una lesión cervical y en este caso pues no podríamos estarle moviendo su cuello. Entonces, una alternativa sería utilizar la prueba de estimulación con frío y bueno, os comentaba que se podía utilizar solución salina súper fría y la pones en una oreja y pues la reacción sería la misma. Si tú pones la solución fría en la oreja derecha, los ojos tendrían que desviarse hacia la izquierda. Y ya, si no hay desviación, eso quiere decir que el reflejo está ausente, que hay daño. Que son los oculovestibulares, ¿verdad? Que también se evalúan y se puede usar agua frío o caliente y se hace un nistagmus y ya lo que les digo, eso, pues cuando veamos, les digo, todo lo que es muerte cerebral, pues se reevalúa todo esto nuevamente. Ok, sí había igual visto de ese. Entonces sería con el frío o el calor, sería el oculovestibular. Claro, pero normalmente es con frío, porque es más fácil que la solución esté fría a calentarla, que era lo mismo que platicábamos el otro día, que es difícil tener acceso a algo para calentarlo. Claro.
Bueno, ya continuando, para evaluar los pares 5 y 7 vamos a evaluar el reflejo corneal. Para este podemos hacer dos cosas. Podemos aplicar una gota de solución salina en ambos ojos para tratar de inducir el parpadeo. También podríamos tocar la córnea, pero tiene que ser la córnea, no la esclera, ¿no? Con un pedacito de algodón, ya sea de una, no sé, turbunda o algo así. O ¿Cuál con es un el quinto par, Rodrigo? El quinto par es el trigémino. Sea trigémino y 7 facial. Ok, en esta parte, la porción. Sí, Ok. ambos están involucrados en el reflejo corneal, por eso podemos evaluar los dos al mismo tiempo solamente con este reflejo. Ahora, estos dos, que sería el vago y el... No es hipuloso. ¿Cuál es el 9? ¿Y cuál es el 9? Ay, se me fue. Dios mío. Que alguien ¿Cuál me es el ayude. 9? El vago son ustedes. ¿Cuál es el número del vago? Glosofaringeo. Con el vago. Ándale, glosofaringeo y vago. Eso. Es que allá lo dice. Si ustedes leen un poco más, allá lo dice. Bueno, para evaluar estos dos, pues vamos a tratar de inducir el reflejo nauseoso. Podemos utilizar una batelenguas o un hisopo también y tocar la pared faríngea para tratar de inducir este reflejo. Ahora, si el paciente está intubado, también podríamos realizar una succión del tubo endotraqueal para ver si el paciente tose. También Es se una usa alternativa. muy bien. De hecho, cuando, por ejemplo, les decía, cuando lo evalúas en pacientes con muerte cerebral, posiblemente ya están intubados, se hace la succión del tubo. Y también puede ser, por ejemplo, cuando ponen la sonda orogástrica, no nasogástrica, la orogástrica ya para pacientes intubados, también se aprovecha y se ve si hay un intento de toser o algo. Ok, bueno, eso es básicamente la evaluación de los pares craneales. Ahora también es importante, como ya habían comentado anteriormente, evaluar el patrón respiratorio, porque los centros de la respiración se encuentran en el bulbo raquídeo, que forma parte del tronco encefálico, y pues esto es lo que estamos tratando de evaluar. Hay que ver si el paciente respira de forma espontánea, y si está intubado hay que ver si su frecuencia respiratoria es mayor que la fijada por el ventilador. Supongo que sería lo mismo que cuando usted ha comentado que hay que ver si no está como desincronizado sería lo mismo. Pues más o menos, pues allá tienes que ver si son respiraciones del paciente o son respiraciones que son producidas por la falta de sedación. Pero aquí, por ejemplo, si lo vas a evaluar, acuérdate que ya, sobre todo, esto se evalúa más antes. Si lo vas a hacer, lo haces antes de intubar. Eso lo puedes valorar sobre todo en las causas metabólicas, el patrón respiratorio. Y si el paciente ya está intubado, y no, entonces lo que tienes que hacer es quitarle los sedantes, como dijiste hace un rato, y ya, o sea, darle lo que es, lo vuelvo a repetir, la ventana neurológica, que la ventana neurológica se refiere a eso, a suspender lo que son sedantes, hipnóticos, demás, barbitúricos, todo, quitarle todo eso para evaluar ya la respuesta neurológica, entonces ya puedes ver el patrón de verdad del paciente, sin sedación. Pero hay que hacer la diferencia de que si es por que esté mal sincronizado o no esté bien sedado o porque es una respuesta al paciente. Eso es difícil. Lo tendrías que haber hecho antes de la intubación. Ya intubado tendrías que quitar todo lo que es sedantes para ver si es patrón del paciente. Ok, gracias. Bueno, y aquí de esos patrones respiratorios, los más importantes que ya se comentaron igual, es Kussmaul, por ejemplo, de una acidosis metabólica, el Cheyne-Stokes, que son este patrón cambiante que se alterna con periodos de apnea, y como aquí dice, puede ser por un coma urémico, puede ser... Aquí dice daño cerebral especial, dice daño del cerebro, especialmente cerebral, pero realmente este es más del tallo cerebral, porque como ya había comentado, los centros de la respiración se encuentran en el bulbo. Y de hecho, como regla general, se puede decir que mientras más irregular sea el patrón, que indica una mayor posibilidad de una lesión del tallo, precisamente por esa misma razón. Y bueno, a ver,
Sí, ya es toda esta parte de la respiración. Y por último, pues habría que evaluar tanto la función motora como sensitiva. En este caso ya empezamos a buscar signos de focalización y en este caso hay que estar muy atentos a cualquier asimetría, es decir, la respuesta que presenta el paciente a ambos lados de su cuerpo. Podemos evaluar, por ejemplo, los reflejos. Ahora, en la función motora hay que observar las extremidades cuidadosamente para buscar cualquier movimiento espontáneo. Y aquí vamos a evaluar el tono muscular. Obviamente no podemos evaluar el tono muscular como lo haríamos con un paciente que está consciente, en el que no se le podemos decir que oponga resistencia a nuestras manos. Entonces lo mínimo que podemos hacer es levantar y ver si tiene algún tipo de resistencia contra la gravedad, levantando su extremidad y dejando que caiga. Pues lo normal en estos pacientes sería que no pongan ninguna resistencia a la gravedad, pero hay veces que el paciente sí pueda mover un poco su mano, tenga cierta resistencia. Ya igual depende un poco del grado de vigilia que tenga. Y por eso, como estaba por ejemplo, cuando aquí sí puedes evaluar la fuerza motora. ¿Cómo se llama la escala que la evalúa, Rodrigo? Hoy la van a ver. La que conozco, he visto varias, pero la que conozco es la de Daniels. Correcto, esa es para lo que es la parte motora. Entonces se puede evaluar, pero volveríamos al punto. Hay una evaluación como pasa en el Glasgow y en la escala. No es que sea ausente, sino que sea no valorable. Y eso depende, por ejemplo, del grado de conciencia o el Glasgow, pero también depende, por ejemplo, de un paciente alcoholizado, un paciente con una afasia que no te entienda, que no comprenda lo que le estás diciendo, afasias sensitivas, que no te comprenda, pero no porque esté focalizado o no lo pueda mover, sino porque la fuerza motora no se puede evaluar. Pero esa respuesta de poner respuesta motora no valorable por el estado neurológico también es correcto. Pues no es correcto, y es se hace en esos pacientes, no que no tienen la fuerza, sino que no se les puede evaluar por cualquier otro problema que tengan. Ok. Bueno, continuando. Ahora, con la función sensitiva, pues hay que evaluar el dolor tanto central como de extremidades. Por ejemplo, podemos aplicar presión, como ya habían dicho, puede ser supraesternal con un nudillo, puede ser que con la yema de nuestros dedos presionemos la parte supraorbital. Y también, como ya habían comentado, se puede aplicar presión en la punta de los dedos de las extremidades. No necesariamente tiene que ser con un bolígrafo. Bueno, yo había visto que se podía hacer con tus mismos dedos. O sea, tú presionabas entre tus dedos el lecho ungueal del paciente. Y mientras hacemos esto, lo importante es ver al paciente, ver si tiene algún tipo de reacción, ya sea motora o, por ejemplo, que nada más haga muecas o algo por el estilo. Porque si el paciente hace muecas cuando tú le induces este estímulo doloroso pero no mueve las extremidades, pues podrías deducir que las vías sensitivas están intactas pero que las vías motoras están afectadas. Ahora, como ya bien habían comentado Dianey, pues también el paciente puede presentar ciertas posturas que nos van a indicar un daño a cierto nivel. Como ya había comentado, la postura de celebración nos habla de un daño del tronco encefálico. Y pues ahí ambas, tanto extremidades superiores como inferiores están en extensión, pero las muñecas están rotadas. Y estas posturas se pueden presentar como respuesta al estímulo, al estímulo doloroso que nosotros estamos induciendo, o pueden estar de por sí ya de forma espontánea. También está la decorticación, que nos habla de daño del fascículo corticoespinal. Y en esta pues hay flexión de las extremidades superiores igual. Y extensión de las inferiores. Y bueno, con eso pues eso sería de la exploración física. Ya con todos esos datos que recabamos, pues ya podríamos orientarnos más hacia el daño, va más hacia el tronco o si va más hacia hemisferio. Y ya como lo divide la doctora, podemos decir si es supratentorial o es infratentorial, o al menos orientarnos más bien, porque también hay que integrar los demás datos. Espérame aquí, Rodrigo.
Miren, como ya sé que tienen otra clase ahorita a las 6:30, vamos a dejarlo acá. Y nos faltan varios temas, así que les voy a decir algo. El día lunes, Dios mediante, veríamos lo que falta de Rodrigo. Vamos a revisar muerte cerebral y lo que es, lo más probable es que sea fiebre y dolor. Vamos a ver qué tanto nos da de tiempo para todo esto. Para hablar de la parte, por ejemplo, de muerte cerebral, Saúl, es un repaso a lo que es el examen físico y vas a revisar lo que es la legislación de cuál es México, la legislación para el término de muerte cerebral, definiciones, el test de apnea y el test de atropina. Si pudieras tener todo en 10 diapositivas, está bien. Y de fiebre y dolor ya les había dicho, así que estén todos preparados para el lunes y vamos a avanzar lo más que le podamos el lunes. Y pues no sé si tengan alguna duda hasta acá o algo que no les haya quedado claro. De hecho, le iba a comentar que sí, en la presentación ahorita de Rodrigo, sí en la parte de exploración del tronco encefálico y todo eso, pues sí se repite. Por eso no lo hagas, es lo que te decía. Puedes poner una diapositiva o 2 diapositivas donde esté todo lo que se evalúa, ¿no? Y lo que no haya mencionado Rodrigo, pues ya lo mencionas, pero si ya lo mencionó Rodrigo, no lo vuelvas a mencionar, por favor, ya lo habrá dicho él. Y ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Doctora, para accidente ofídico, ¿qué tanto se va a abarcar? Porque después de coma y muerte cerebral, creo que sigue toxicosíndromes y luego accidente ofídico. De accidente ofídico, Indra, vamos a revisar más que nada lo que es por los bipéridos, ¿verdad? Que es cómo lo vamos a dividir por los géneros, ¿verdad? El género de los bipéridos, los glotálidos, todo eso, que los elápidos, un poco más hablar un poquito de cuáles son venenosos, las características, súper sencilla. Normalmente es una clase muy sencilla y poco morbosa, pero bonita, porque vas a hablar de cómo son las especies más endémicas, cuáles son las características de las venenosas, no venenosas, cuáles son los datos de intoxicación. Pues allá solo hay 2 grupos, ¿verdad? Los bipéridos y los elápidos, y cuáles son los antídotos. Igual no deben abarcar más de 20 diapositivas si acaso, y didáctica, porque ese día seguramente van a ver la de cuerpos extraños en vía respiratoria y vía respiratoria y digestiva. Ese tema lo van a ver con el doctor Giovanni. A él le pueden preguntar un poco hasta dónde quiere que abarquen de cuerpos extraños, un poquito más. ¿Alguna otra, Melissa? Doctora, yo tenía una duda, es más con los tiempos. O sea, porque todavía nos falta el taller de arritmias. Eso sí o sea, ¿qué pasa si no terminamos, o sea, antes del 1 de marzo? Tienes que confiar en nosotros. Melissa, no te queda más de otra que confiar en nosotros. Yo les paso la agenda, pero sí acabamos. Sí acabamos. El lunes es el día que yo creo que va a estar más pesado, porque va a falta lo de Rodrigo, pero yo espero que los demás sean clases muy cortas y nada más lo importante que ya les mencioné, 10, 15 diapositivas. Y yo espero que miércoles empecemos el taller de arritmias, miércoles y viernes lo veíamos. De todas maneras, yo les paso la agenda. Está bien, doctora, gracias. De nada, Melissa. ¿Alguien más? Bueno, pues vayan por su café y al ratito pues se vuelven a conectar. Que tengan una bonita noche, un bonito fin de semana y nos escuchamos el lunes. Yo creo que el lunes nos podemos conectar, Rodrigo o Luis, a las 4 si pueden programar la agenda.